La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo, 11º domingo del tiempo ordinario. Fíjense bien que vamos avanzando. Nos habíamos quedado en la semana séptima, antes de entrar a celebrar la Cuaresma. Comenzamos el miércoles de ceniza con la Cuaresma. Vivimos esos 40 días. Después de celebrar la Cuaresma, nos habíamos detenido en el tiempo ordinario para que vean por dónde venimos. Nos detuvimos en la Cuaresma, luego tomamos la Semana Santa, luego de eso la Pascua, 50 días. Ahí celebramos la Ascensión. Después de celebrar la Ascensión, celebramos Pentecostés. Inmediatamente después de Pentecostés celebramos Santísima Trinidad, luego el cuerpo y sangre de Cristo, que recién lo hemos celebrado, y el día viernes terminábamos con esas solemnidades que vienen después de la Pascua, el Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, cerramos con ello esas solemnidades que vienen después de la Pascua. Y retomamos ahora el tiempo ordinario, aunque ya después de Pentecostés, el lunes después de Pentecostés, habíamos retomado el tiempo ordinario, pero los domingos teníamos estas solemnidades aún que celebrar. Por lo tanto, no habíamos retomado el Evangelio de Mateo, lo teníamos ahí dormido. Yo les recomendaría que para que nos pongamos en el contexto, que tomen del capítulo 5 al capítulo 9 una lectura que hagamos de esos capítulos. Ahí tendremos la oportunidad de ponernos al día. Recuerden que Jesús comenzó con el discurso del Sermón de la Montaña. En el capítulo 5, el capítulo 6 y 7 contiene el Sermón de la Montaña. Vamos a caer ahora en el capítulo 10, que es el discurso misionero. Recuerden que Mateo nos presenta 5 discursos. Bien, ya leímos el primero, pero como les digo, como estuvimos celebrando estas solemnidades, no lo leímos completo. Por lo tanto, ya quedará de nuestra parte, ya para formarnos espiritualmente, volver a esos textos para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y luego, después de leer estos pasajes, si nos diera pereza espiritual, fíjese bien, como Dios es maestro y misericordioso al mismo tiempo, sabe que somos muchas veces duros de corazón. Entonces, dentro de los días de semana, de lunes a sábado, estamos leyendo el Evangelio de Mateo y estamos haciéndolo casi de forma continua. Nos encontramos ahora en el capítulo 5 de Mateo porque recién lo hemos comenzado. Por lo tanto, vamos a leer esos textos. Pero yo les invitaría a que dejáramos un poco la pereza espiritual, que vayamos al texto y que lo leamos nosotros. No esperemos solamente escucharlo los días de semana, sino que junto con lo que escuchamos los días de semana, usted puede tener una lectura también continua de estos capítulos. Muy bien. Vamos a acercarnos a la palabra, pero antes necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos consagrado al amor del Espíritu Santo, porque es el motor, el que abre nuestra mente para comprender la palabra. Así que pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te queremos pedir que abras nuestra mente para comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. En tus manos quedamos y sobre todo que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Recuerden, 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Acerquémonos a la palabra. Bien, queridos hermanos, nos acercamos al texto ahora, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 36, y luego leeremos del 36 corrido hasta el capítulo 10, versículos del 1 del 10 hasta el 8. Entonces vean cómo es. Capítulo 9, versículos del 36 lo leemos corrido todos los versículos hasta llegar al capítulo 10. Son pocos. Después del capítulo 10 vamos a leer 8 versículos. Si usted lo va a escribir, Mateo 9, 36-10,8. ¿Qué significa eso? Que vamos a leer del capítulo 9, los versículos del 36 al capítulo 10. Al llegar al capítulo 10, seguimos leyendo hasta el versículo 8. Así está la lectura para este domingo, para que juntos hagamos el ejercicio. Recuerden que no podemos contentarnos solamente con escuchar. Ya se lo he dicho varias veces. No me dejen solo, por favor. Muy bien, hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya leído el texto, vamos a acercarnos a lo que dice el texto en general, ¿no? Algunos puntos que nos pueden ayudar a reflexionar luego, en la segunda parte. Entonces, fíjense, dice en aquel tiempo, estamos en el capítulo 9, en aquel tiempo, después de que Jesús ha hecho milagros, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. Fíjense bien, misericordia, ¿no? Se compadecía de ellas. La compasión que Jesús siente se estremece al ver a la gente que está ahí. ¿Cómo? Estaban extenuadas y desamparadas. Estaban agotada la gente. Estaba la gente abandonada. La expresión del texto: estaban extenuadas, un cansancio, una fatiga, un descontento, en fin, tanto que podemos decir, y desamparadas. No tenían en quién ampararse, en quién apoyarse, como ovejas sin pastor. Daban a la deriva. Andaban las multitudes sin saber a dónde ir. Claro que lamentablemente las autoridades se habían confabulado con el poder, con Herodes, y estaban allá. ¿Se recuerdan que cuando muere Juan el Bautista, cuando decapitan a Juan el Bautista, las autoridades estaban en la fiesta viendo bailar a la muchacha? ¿Y la gente cómo andaba? Sin rumbo. Por eso dice, entonces, estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Por eso él siente compasión de ellas. Y por eso yo siempre he dicho, fíjense bien, porque hoy día se habla de la empatía. Yo lucho con ese término porque la empatía es solamente puros emociones y sentimientos que puedo sentir por el otro. Si el otro sufre, pues soy empático y siento con el otro, ¿no? Y esa palabra se está metiendo mucho en el vocabulario. Pero a mí, yo siempre lo he manifestado, no me gusta tanto la empatía, porque la empatía no resuelve. La compasión sí. La compasión resuelve porque da una respuesta a la necesidad que tiene la gente. Lo vemos aquí, la gente estaba extenuada y desamparada. Jesús siente compasión, siente con el corazón y va a solucionar esa dificultad que tiene la gente. Los ve y no solamente como la parábola del buen samaritano pasa de largo, sino que al contrario buscará algo que hacer, como hace el buen samaritano. Lo mismo hace Jesús, que luego, ¿no? Porque fue el que puso la parábola del buen samaritano. Él busca siempre qué hacer. Él responde siempre a las necesidades de la gente. No queda indiferente, no vino a hacerse uno con nosotros para ser indiferente ante la necesidad de los demás. Al contrario, va a mostrar algo siempre ante esa compasión. Entonces va a decir él, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, y la invitación que Jesús va a hacer, partiendo de la compasión, será la oración. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Primera acción de esa compasión. Siente compasión, la gente está extenuada, la gente está desamparada.
Jesús va a responder ante esa compasión, en primer lugar, con la oración. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Primer petición. Después, llamando a sus 12 discípulos, los va a enviar. Les dio poder para expulsar demonios, fíjense bien, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Fíjense ahí porque luego, más adelante, va a dar otras indicaciones. En el versículo siguiente va a decir, vayan y proclamen por el camino que el reino de Dios está cerca. Y vuelve entonces con otras indicaciones. Ya antes ha dicho, expulsen espíritus impuros, curen a toda clase de enfermedades y dolencias. Luego ahora, vayan y proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca y curen a los leprosos, fíjense, se aumenta más, y demás enfermos. Luego vuelve a repetir, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Expulsar los demonios es clave, ¿no? Así comienza y así termina ese mandato, ¿no? Expulsar a los espíritus inmundos, expulsar demonios. Va a decir también, curar toda clase de enfermedades y dolencias, curen a los leprosos y a los enfermos. Y le agrega, resuciten a los muertos. Aquellos que han muerto por el pecado, no tanto solamente levantar un cuerpo que ha muerto, sino es resucitar a los muertos. Recuerden que les he dicho ya que cuando la Biblia habla de muerte física, es dormir. Cuando la Biblia habla de la muerte, es muerte eterna. Por lo tanto, resuciten a los muertos, aquellos que por el pecado han muerto. Hay que resucitarlos, hay que traerlos a la vida. Muy bien. Y entonces, fíjense que presenta la lista de los 12 apóstoles y los hace en vinas, en pareja. Dice él, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, primera pareja. Santiago y su hermano Juan, segunda pareja. Hijos de Zebedeo, esto, ¿no? Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé, tercera pareja. Tomás y Mateo, cuarta pareja. Y nos dice quién era Mateo también, ¿no? Así como nos ha dicho también quién era Simón, que luego lo llamó Pedro, quiénes eran los hijos de Zebedeo, lo dice bien claro, Santiago y Juan. Luego va a decir de Felipe y Bartolomé, no dice mucho, no dice nada. Tomás igual, y Mateo sí nos dice que era el publicano, cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, este sí, y Tadeo, quinta pareja. Y luego nos va a decir que Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí están las 6 parejas, y lo dice así, ¿no? Va jugando en esa forma de parejas, porque los envía de 2 en 2, recuerden, ¿no? Que el envío es eso, ¿no? Los envía de 2 en 2. Pues entonces lo va pronunciando así, en pareja, que lo va a decir luego Marco, ¿no? Que dice que los envió de 2 en 2. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Y entonces, no vayan a tierra de paganos ni entren a ciudades de samaritanos. ¿Cuál es el envío? A anunciarle a sus hermanos, aquellos que andan desamparados, aquellos que andan perdidos, aquellos que andan extraviados, vayan y anuncienles a ellos que el reino está cerca, para que se congreguen, ¿no? Pero sobre todo para volverlos a la vida, porque se han muerto por el abandono, porque andan cansados y agobiados, han muerto en el pecado, han perdido la esperanza. Hay que reanimar a estos hermanos para que vuelvan a la fe. Y entonces luego va a decir, y gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. O sea, la gratuidad, ya lo hemos hablado bastante este tema de la gratuidad. Si gratis lo han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente, ¿no? Porque Él también lo hace todo gratis, no cobra. El Señor no nos cobra para darnos bendición. No dice, me tienes que dar tanto para bendecirte. El Señor nos bendice a manos llenas. A eso de pactar, eso con el Señor no va. No es un trueque, un intercambio. Da gratis porque yo te he dado gratis. El Señor no pide. El Señor da y da manos llenas. Y si nos pide es la entrega de la vida. No nos está pidiendo nada a cambio de, porque es gratis que lo ha recibido el Padre, gratis nos lo da y quiere que nosotros ahora lo ejerzamos gratuitamente. Vamos al segundo punto de nuestra lectura. Bien, queridos hermanos, este segundo punto de la lectura divina es que me dice a mí, que te dice a ti el texto. Fíjense bien que ya les dejé la tareita, una tarea. Por favor, busquen por favor leer esos capítulos
un espacio para leer esos capítulos del 5 al 9, para que nos pongamos en contexto, porque de aquí en adelante pues, no vamos a parar de leer el Evangelio de Mateo, pero como hemos celebrado estas solemnidades y tocaba leer un texto y la iglesia pues ya lo preveía para esos domingos, si no lo leímos, ya que recuerden que la Semana Santa nunca siempre cae al mismo tiempo, por lo tanto, algunos años se lee antes o después los pasajes, por lo tanto, pues ya está previsto. Para que no se queden en el aire esos capítulos, por favor, vuelvan a la palabra y leamos esos capítulos del 5, se lo recomiendo, del 5 al 9, porque aquí estamos ahora, ¿no? El capítulo 9. Así que por favor, nada de pereza espiritual, a leer el texto para ponernos en el contexto. Muy bien. Fíjense entonces, dice el texto que la gente estaba cansada, estaba extenuada y desamparada. La pregunta que debemos hacernos es cómo estamos nosotros. Esto es la gente que estaba con el tiempo de Jesús. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida hoy día? ¿Será que también estamos como esta gente extenuada? ¿Estamos desamparados? ¿Cómo está nuestra vida? Fíjense bien que el día viernes que celebramos el corazón de Jesús, el texto del Evangelio que leímos nos hablaba sobre ese punto. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. A mí esto siempre me ha cuestionado ese texto porque a pesar de que lo conocemos muy bien y quizás hasta lo podríamos recitar de memoria, pero a pesar de eso no hacemos caso. La humanidad no hace caso y pareciera que no necesitamos o no queremos el consuelo de Dios, la misericordia de Dios. Cada uno sabrá cómo está hoy su vida. Si hoy te encuentras extenuado, si hoy te encuentras desamparado, si hoy te encuentras sin fuerza, sin ánimo, sin aliento, si no le encuentras sentido a tu vida, si sientes que hay un peso enorme sobre tu corazón, sobre tu vida, ¿qué hacer ante eso? Y es acercarnos a la misericordia de Dios. Es esa compasión de Jesús que debemos experimentar el día de hoy. La soberbia, el orgullo no nos deja experimentar esa misericordia. La soberbia, el orgullo no nos deja experimentar el amor de Dios. Nos vuelve duros, secos. Y decimos, yo voy a salir adelante, yo lo voy a lograr. Y batallamos, y yo siempre he puesto el ejemplo de un carro cuando se va a una lodacera, ¿no? Que empieza a batallar para salir de esa lodacera, pero lo que hace es tirar el lodo y más se va hundiendo, ¿no? Hasta que encuentra a alguien que le dé un impulso y puede salir de ese atolladero, ¿no? Mientras tanto, tira lodo por todos lados. Así somos nosotros muchas veces. Estamos cansados, estamos extenuados por las cosas de la vida, problemas, deudas, dificultades familiares, dificultades en tu matrimonio, dificultades en el trabajo, no hay trabajo, la situación del país, tantas situaciones que podemos vivir de incertidumbre, de temores, que van haciendo que caigamos en ese atolladero, ¿no? Y queremos salir con nuestras propias fuerzas y lo que hacemos solamente es lanzar lodo por todos lados. Es un atolladero en el que caemos y necesitamos ese impulso del Señor. Pero para ello necesitamos experimentar la misericordia del Señor, el consuelo del Señor, la compasión de Dios. Que el Señor nos mire con benevolencia, que el Señor nos mire con amor a cada uno de nosotros y decírselo, mira Señor, hoy me siento mal, hoy me siento rendido, hoy no tengo fuerzas para nada. Hay quienes se sumergen en la depresión, en la tristeza, en el miedo. Hay quienes se sumergen en la agonía, pero les hace falta dar ese paso, ¿no? Les hace falta confiar más en la gracia de Dios y están ahí. Mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a lograr, mañana, pero estamos muchas veces batallando. No podemos seguir así en ese batallar de la vida. Necesitamos dar ese paso para alcanzar la gracia del Señor, la compasión de Dios. Y luego, fíjense bien, que el Señor, ante la compasión, lo primero es la oración. Y eso debe surgir en nuestras vidas también. Ante la compasión, la oración. Poder experimentar el gozo del encuentro con el Señor en oración. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen conmigo el yugo, porque mi yugo es suave, mi carga ligera, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender de esa mansedumbre de la oración
de doblar rodillas ante la presencia de Dios, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios trabajadores a sus campos. Es pedirle al Señor la gracia de estar unidos en oración en primer lugar. No nos cansemos de orar. En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más debemos orar, es cuando más debemos doblar rodillas para confiarnos en la misericordia de Dios. Luego dice que lo que quiere el Señor de los discípulos es que expulsen demonios. Quizá ahora sentimos que algo nos aturde, posiblemente sea el maligno que nos está aturdiendo, pues expulsar esos demonios. Dice también curen toda clase de enfermedades, sobre todo las enfermedades del corazón. Vivimos muy atascados con enfermedades del corazón, sentimientos, odios, rencores que no nos dejan avanzar. Yo lo he dicho aquí hasta el cansancio. Yo no conozco a nadie que sea feliz con un resentimiento en su corazón. Pero sí conozco a mucha gente que ha sabido perdonar, que ha experimentado el perdón, que ha dado el perdón y es feliz. Y eso es lo que debemos buscar. Sanación interior, enfermedades y dolencias, es acudir al Señor. Y luego el envío que hace, como ya sabemos, los nombres de los apóstoles, que ya les decía que los envía de dos en dos, así el Señor nos envía también a una misión. Fíjense bien, estoy viéndolo en la postura que nosotros somos el pueblo ahora cansados y agobiados. También tenemos que verlo en cuanto que nos envía también a nosotros, pero ya vamos a ver ese punto. Entonces dice aquí que los envió para anunciar el reino de Dios. Como le digo, hoy lo estamos viendo desde la postura que somos nosotros los agobiados y cansados. Pero también, si nosotros hemos experimentado y si experimentamos, si nos dejamos tocar por la gracia de Dios y experimentamos su misericordia, entonces luego nos tocará a nosotros ir para acompañar a los hermanos, como los apóstoles fueron enviados, también nos envía el Señor. Si has experimentado de Dios la misericordia, si has recibido de Dios gracia tras gracia, que lo hemos recibido gratuitamente, ejerzámoslo gratuitamente. Si hemos experimentado la misericordia de Dios, demos esa misericordia a los hermanos para que otros también tengan una experiencia con el Señor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Si ya leímos el texto, ya sabemos de qué habla, pues hagámoslo oración. Oremos a través del texto. Bien, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que sientes compasión de tu gente, de tu pueblo, lo haces también con nosotros. Sientes compasión. Señor, que la soberbia, que el orgullo no nos impida experimentar tu misericordia, experimentar tu compasión, Señor. Que podamos reconocer que realmente necesitamos de ti, que necesitamos de tu misericordia. Que podamos comprender que sin ti nuestra vida no tiene sentido, Señor. Que necesitamos de ti. Vengan los que están cansados y agobiados, nos has dicho el viernes, y aquí estamos, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, cansados, agobiados, extenuados, pero confiando en tu misericordia, confiando en tu amor. Pero sobre todo, Señor, queremos que expulses de nosotros el mal, que sanes nuestras heridas, pero sobre todo, Señor, que levantes nuestra vida. Que quizás hemos caído en la muerte por el pecado, levántanos, Señor, resucítanos para estar contigo. Y que ya que hemos recibido esta gracia gratuitamente, que la podamos ejercer gratuitamente, llevando este mensaje a otros hermanos. Que hay tanta gente que ahora se encuentra, Señor, en dificultades, que nosotros seamos portadores de esta buena nueva de salvación, que podamos ser nosotros esos enviados misericordiosos, esos enviados de la misericordia para llevar tu misericordia a otros hermanos. Que esto que hemos vivido, que vamos viviendo, que vamos experimentando a través de tu misericordia, lo podamos hacer realidad en otros hermanos que también te necesitan. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones. Amén. Bien, queridos hermanos, si ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura. Y a este último punto, queridos hermanos, es, si ya leímos el texto, ya sabemos de qué habla, es ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Y en qué sentido? Como ya les decía, primero reconocer si necesitamos esa compasión de Dios, que desde luego la vamos a necesitar y mucho. Y si lo hemos recibido gratuitamente, esta gracia, si hemos ya experimentado esa misericordia de Dios, no solo una vez, sino muchas veces, yo le digo a la gente, levante la mano aquellos que nunca han experimentado la misericordia de Dios, y nadie la levanta, porque todos hemos experimentado más de una vez la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Y si hemos recibido nosotros gratuitamente esa gracia,
ejerzámosla pues gratuitamente, haciendo que la misericordia de Dios llegue a otros hermanos. Todos tenemos y conocemos a alguna persona que está pasando ahora necesidad, no solamente económica, sino un momento difícil en su vida, alguna tribulación, alguna persecución, algún momento difícil, se sienten extenuados, se sienten sin fuerza, pues llevémosle esta palabra a estos hermanos para que se experimenten la misericordia de Dios. Que esto que hemos recibido gratuitamente, lo podamos nosotros dar gratuitamente para que la palabra de Dios continúe y sobre todo que sean muchos los que experimenten la misericordia de Dios. Bendiciones.